cuarto día de País Invitado México, donde durante toda esta semana hemos venido desarrollando diferentes actividades de tipo académico y cultural sobre este maravilloso país latinoamericano que tiene muchas cosas que enseñarnos y ofrecernos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y muy importante al que en un par de minutos van a conocer. Sin embargo, bueno, quería contextualizarlos un poco sobre qué es País Invitado. País Invitado es una estrategia de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales que tiene el objetivo de promover dentro de la comunidad académica el interés por conocer nuevas culturas. Esto lo hacemos por medio de las actividades académicas y culturales que se gestionan a través de las diferentes facultades y escuelas de el Poli. Entonces, quiero darles las gracias por unirse a este evento. En un par de minutos les voy a dejar en el chat un enlace para que por favor todos registren su asistencia. Le doy paso en este momento a la profesora Victoria Peters para que nos cuente sobre el invitado y sobre el evento que tendremos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Y gracias, Israel, por acompañarlos. Ante todo, espero que estén muy bien en el amplio sentido de la palabra. Israel nos acompaña esta tarde desde México. Israel es un ilustrador. Su formación es desde las artes plásticas. Estudió en la Universidad Veracruzana en la opción de pintura. Su trabajo como ilustrador ha sido publicado en carteles, carteleras, libros, revistas, suplementos culturales y ediciones electrónicas. Tiene un amplio recorrido de su obra. Sus ilustraciones también han sido imagen de diversos eventos culturales como el Festival Afrocaribeño, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Jalapa, así como las fiestas de Santa Ana de Boca del Río y el sexto Encuentro Nacional de Teatro hecho por niñas y niños en Guadalajara. Ha trabajado en escenografías e ilustrado portadas para discos de grupos musicales. Ha obtenido el premio CANIEM, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el arte editorial en 2012 y 2015, con libros en los que ha participado como ilustrador. En 2017 es ganador de la Placa de Oro en la Bienal de Ilustración de Bratislava. En 2018 fue invitado a crear la imagen para la 38ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Ciudad de México. Y en 2019 nos acompañó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Congreso Internacional de Ilustración FIC en Colombia. Yo tuve la oportunidad de compartir con Israel la presentación de un libro sobre los cuentos de Hans Christian Andersen. Allí hicimos contacto y nos vinculamos y por esa razón decidimos que nos acompañara en esta oportunidad. Israel, bienvenido y de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, más bien el agradecido soy yo. Me halaga mucho que me inviten a este evento. Y bueno, me emociona mucho saber que está dedicado a México y que bueno, soy una pequeña partecita, ¿no? de este país que bueno, nos ofrece muchas cosas y entre ellas pues aspectos que tienen que ver con mi profesión, que en este caso son las artes visuales y en específico con la ilustración editorial. Pues gracias a la institución, gracias a ti, Victoria, gracias a Laura y me imagino todo el equipo que está atrás haciendo una gran labor, que no los vemos, que bueno, pero que hacen posible que sí nos vean en otros lados y que la gente pueda interactuar y hacernos preguntas, externarnos dudas, que de eso se trata esta charla, ¿no? Más que una conferencia, es un ping-pong donde yo les comento lo que pienso, lo que siento con respecto a mi profesión, pero esperando que del otro lado, si existe alguna duda o algún comentario sobre lo que he dicho, pues bueno, es más que bienvenido y eso va a enriquecer muchísimo de lo que platiquemos aquí. Bueno, ya comentaron, yo soy un artista visual con una formación como pintor y en últimos tiempos, los últimos años,
me he dedicado casi que pura y exclusivamente a hacer ilustración editorial. Yo siempre comienzo estas pláticas que en un principio pueden parecer como una especie de semblanza o de currículum comentado, donde pues la trayectoria o lo que haya hecho uno a nivel profesional lo platique para que se entienda el contexto y cómo uno termina pues en una profesión de este tipo. Empiezo siempre aclarando que, bueno, yo no estudié propiamente ilustración, tampoco estudié diseño gráfico, que sería como la prima hermana de esta actividad, aunque pues por lo que yo entré a la universidad y en lo que yo estuve laborando mucho tiempo, que es la pintura, es algo bastante cercano y de alguna manera el inicio de todo lo que serían estas otras artes que ahora ya las ocupamos, bueno, tanto para la publicidad como para el diseño industrial, y mucho de lo que se hace en diseño de modas, pues obviamente está emparentado, ¿no?, con esta primera gran disciplina que es la pintura. Yo entré a la escuela pretendiendo ser un pintor, un artista que llevara su trabajo a escenarios que yo tenía muy claros, que eran los que a mí me interesaban, me gustaba encontrarme a ese público que consumiera lo que yo estaba haciendo, que en este caso son las galerías y los museos. En un principio en la carrera, ahora ya fue cambiado este programa educativo, pero en un principio la carrera compartía materias con otras carreras, con otras disciplinas, y en este caso el tronco común nos daba el gran privilegio de tener como compañeros no solamente a pintores o artistas plásticos, sino también a diseñadores gráficos, escultores y grabadores. Y en ese sentido, pues las charlas que teníamos entre los compañeros y ver lo que estaban haciendo en otros lados, pues enriquecía enormemente nuestra profesión, aunque luego más adelante existieran diferencias en cómo plantear la obra. Ahí fue el primer acercamiento que yo tuve al diseño, aunque solamente fuera a través de la versión y de las charlas que tenía con mis compañeros de clase. Pero bueno, esto me permitió ver que la otra disciplina tenía formas y opciones de solución que no necesariamente encontraba yo en la pintura. Y viceversa, el medio plástico, la estética de las obras, sobre todo de pintura contemporánea, muchas veces terminaba contaminando para bien lo que estaban haciendo los diseñadores. Un cartel ya no tenía solamente la función de anunciarnos una actividad, de acercarnos a un producto que en lo particular se quisiera vender, ni fuera solamente su sentido a veces funcional, en el sentido de que el mensaje tenía que ser claro y lo importante era acercar al producto al gran público, sino que también ese cartel podía tener elementos estéticos, elementos plásticos, y que por su calidad formal, su calidad técnica, también terminara siendo una pieza artística valorada más allá de que hubiera sido su mensaje claro o funcionara. Aunque claro, también nos decían los profesores y los propios compañeros que si eso ocurría, pues era un accidente afortunado. No necesariamente el diseño iba a buscar que los valores plásticos fueran lo primero, ¿no? Si eso se daba, si el trabajo resultaba a los ojos del que lo consumía, pues tuviera un discurso conmovedor en el sentido formal, pues qué bueno, pero si eso no pasaba, tampoco era el gran pecado no hacerlo de esa manera. Y sin embargo, bueno, estas dos áreas terminaban muchas veces acercándose más de lo que nos hubiéramos imaginado, y las pinturas de arte contemporáneo, que era lo que hacía mi grupo, pues terminaban teniendo elementos que eran más del discurso gráfico que propiamente de la pintura como yo me lo hubiera imaginado. Bueno, pues así yo estuve una larga época, más allá de haber terminado la carrera, dedicándome pura y exclusivamente a hacer un tipo de pintura que nosotros pretendíamos fuera una pintura cercana al arte contemporáneo,
y solamente mostrando la obra en estos escenarios que, bueno, ya estaban más que claros, que eran los que a nosotros nos interesaba generar el puente para tener nuestro público. Las galerías, los museos o algunos lugares alternativos, pero siempre con el sentido de la exposición. Bueno, pues yo nunca me imaginé que a la larga mi trabajo se acercara más al mundo del diseño y sobre todo al mundo del diseño editorial, hasta que tuve la oportunidad de empezar a colaborar haciendo ilustraciones para diversas editoriales. Ahora, todo esto, como en la vida, siempre ocurre pues a través de cosas que no planeamos, y a mí me pasó que cuando terminé de estudiar en la universidad y empecé a dar clases de pintura y de dibujo, que fue la actividad con la que pues he podido vivir en el sentido económico. Dar clases también para mí fue una oportunidad de acercarme a aprender otras cosas a través de la visión de los que estaban estudiando conmigo, pero que tenían ideas frescas o ideas que a mí en mi época no me hubieran pasado por la cabeza. Ser maestro, que fue una actividad que estuve ejerciendo durante casi 20 años, fue probablemente la actividad que me hizo pensar que en el creador visual o en el artista no necesariamente se tiene que esperar a vivir propiamente de la obra, que hay otras alternativas y que en el arte hay una red enorme de vínculos donde tú, sin alejarte de tu objetivo, que es probablemente hacer obra como pintor, también puedes seguir conservando esa proximidad al arte y a la cultura a través de otras áreas. Muchas veces un pintor se convierte en un gestor cultural, se convierte en un director de galería, hace museografía, se dedica a la logística de eventos culturales o la docencia, como fue mi caso. Y eso no pide ni exige que dejes de hacer tu obra. Yo creía que mi vida iba a ser la de ser un maestro de medio tiempo y el otro medio tiempo dedicarlo a la pintura, y no ver que ninguna de las dos actividades fuera el hobby o lo pudiera hacer mientras lo otro me daba de comer. No, siempre pensé que la pintura, el arte, tendría la misma relevancia, aunque no necesariamente eso me permitiera vivir pues con las necesidades que hay que cubrir de la vida diaria, pero darle su tiempo, darle su relevancia y no ser un pintor o un artista de fin de semana, sino dedicarle lo que la disciplina exige. Pues así estuve durante algunos años, y a la par, en el Instituto de Cultura donde yo laboraba, me empezaron a pedir que hiciera algunas imágenes que acompañaran carteles, carteleras, trípticos para anunciar las actividades artísticas que tenía este instituto. Yo solamente estaba obligado a asistir al instituto como maestro, pero a mí me parecía que los beneficios que me daba mi jefe, que en el pasado había sido también mi profesor en la escuela, pues se tenían que retribuir de alguna forma. Yo tenía mucho tiempo para mí, no había que cubrir un horario tan estricto, había formas de poder disponer a veces de un tiempo que iba más allá de lo que a otros empleados se les permite. Pues esto éticamente me exigía, me pedía que si en algún momento se podía colaborar con el instituto haciendo otras cosas, pues hacerlo, aunque no necesariamente fuera pagado el trabajo. Y hacer ilustraciones para estos eventos que estuvieran dentro de estos trípticos me empezó a gustar. Primero, y hay que confesarlo, casi cualquiera que se dedica a una actividad plástica, en el fondo, aunque luego le cueste trabajo admitirlo, pues la vanidad y el ego de que tus piezas terminen en una plataforma, en un soporte que no te has imaginado, como puede ser el cartel, y que luego ese cartel se distribuya en la ciudad,
bueno, es algo que a uno lo pone muy contento cuando te lo encuentras por accidente caminando por las calles de tu ciudad. Les hablo de una época en donde todavía el Internet no era de uso común, y obviamente las redes sociales eran inexistentes. Si el trabajo nosotros le queríamos dar difusión, era a través del trabajo físico y en este caso el trabajo impreso. Esto quiere decir que si queríamos capturar un público, si queríamos acercar a la gente para que supiera que tal actividad se estaba ofertando, pues lo que estábamos obligados a hacer era que esos carteles, esos folletines, esos trípticos llegaran a las manos, se distribuyera entre la mayor cantidad de gente y que, bueno, la ciudad de alguna manera se inundara con este tipo de mensajes impresos. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo, aunque también tenía una especie de sentimiento culposo, y era que todavía en la época en que yo estudié artes visuales, la ilustración sobre todo se veía como una especie de actividad menor si la comparábamos con la pintura. Parecía ser como la prima chiquita que puede ser muy linda, pero que al final de cuentas no tiene la profundidad ni tiene los conceptos así más rebuscados que el arte contemporáneo pretendidamente se cree que ofrece. Este era, pues obviamente, un prejuicio. Estamos hablando de que estos comentarios que yo escuchaba muchas veces de mis profesores y de algunos compañeros, es algo que se creía hace 25 años. Ahora uno entra a una galería y puede estarse exponiendo trabajo de ilustración pensado para que sea una ilustración y dirigido para un público que consume ilustraciones y sin embargo haberse ganado la legitimidad de que esa obra esté al lado de pintura contemporánea pensada y hecha con otros conceptos. Además de que mucho del arte actual ahora, pues afortunadamente convive con otras disciplinas, se ha contaminado de otras formas de leer la imagen, que entre ellas la ilustración y el diseño gráfico han jugado un papel para enriquecer la pintura actual. En el momento en que yo hacía eso no era visto de esa forma y entonces se me hacían este tipo de comentarios de tu trabajo de alguna manera se está volviendo comercial, tu trabajo se está alejando de lo que debería de ser esta idea y bla, bla, bla. Y eso, pues, entre que el gusto y la vanidad de verlo impreso, pero al mismo tiempo el ver que me alejaba del otro, pues causaba este doble sentimiento. Ahora, peor fue más adelante cuando yo empecé a hacer ya ilustración, pero dirigida solamente al público infantil y juvenil. Y es de lo que pretendo hablar y mostrarles algunas imágenes para que lo entendamos mejor. Se cree, y esto me lo han dicho muchos escritores, y escritores que tienen pues ya un nombre, un prestigio ganado dentro del mundo editorial, se cree que el escritor que hace una obra que está dirigida a los niños es una obra menos exigente. Y es por pensar que el público infantil es menos exigente que un público adulto. Esto, al igual que los prejuicios que les acabo de comentar sobre el arte contemporáneo y el diseño o la ilustración, es algo que desgraciadamente hasta ahorita en mucha gente se sigue creyendo. Se piensa que un lector pequeño es un lector que está como en proceso de convertirse en un gran lector, que los libros que lee son libros que sirven para algo más, que son como un escalón, una especie de trampolín para después ser un lector mucho más potente. Y la verdad es que no es así. Un lector pequeño, un lector niño o un lector joven puede ser un lector potente, fuerte y exigente. Y lo único que sucede es que con el paso de los años, pues obviamente irá cambiando sus gustos de lector y empezará a buscar y a exigirse otro tipo de lectura, pero no porque la otra sea menor, la otra funcionó en su momento y le dio la calidad que ese escritor pudo haberle ofrecido, ¿sí? Después vendrá otra calidad que es distinta, no mejor, sino diferente a la que ha consumido cuando se es niño.
Además de que ahora nosotros ya lo sabemos a través de estudios de promotores de lectura, de los mismos maestros, el magisterio que se ha dedicado a la promoción de acercar los libros a los niños, que un lector pequeño, a diferencia de un lector adulto, no lee por compromiso. Muchas veces nosotros tomamos un libro y ya sea por la presión social o porque nosotros mismos nos imponemos una presión que no sabemos a veces de dónde viene, terminamos o leemos ese libro más allá de si nos gusta o sentimos que está causando un efecto en nosotros. Lo leemos porque sabemos que es un libro importante. Lo leemos porque sabemos que si dejamos ese libro a medias es una especie de batalla perdida, donde nosotros nos juzgamos con dureza al decir no soy un lector atento, no obtengo la concentración y aunque no me guste es un libro que debo de leer. Claro, no generalizo, muchísimos jóvenes adultos y adultos más grandes no leen así, leen como creo yo que leen los niños, se lee por placer, se lee buscando un gozo y si ese gozo y ese placer generan reflexiones, bueno, pues eso es maravilloso. Si la lectura genera conocimiento, si la lectura transforma al lector, es increíble, pero creo el primer gran paso para que nosotros nos acerquemos a los libros es que esa actividad es sobre todo una actividad lúdica. Y así es como la ven los pequeños y en este caso un lector niño no está obligado porque no tiene ese prejuicio a terminar un libro. Si ese libro que se le da le aburre a la primera página, lo más probable es que bote el libro y no lo convenza a uno, no haya poder humano para decirle, tómalo nuevamente y ponte a leerlo. Lo segundo es que, y es donde entra el pintor, el artista, el ilustrador, es que si las imágenes tampoco generan un conecte, no hay un puente entre ese niño que está teniendo una doble lectura entre lo escrito y lo ilustrado, sucederá lo mismo. Por mucho que se le haya metido formalismo a la pintura, a la imagen, a la ilustración, simplemente el niño lo hará a un lado y no le va a convencer. En cambio, si esas imágenes generan el efecto que uno esperaría, de entrada uno sabe que uno de los primeros acercamientos plásticos y estéticos que tienen los niños es precisamente a través de los libros. Y de ahí el enorme compromiso, y creo yo, de ver desde una óptica profunda, seria, y con el mismo compromiso como se ven las otras actividades artísticas, cuando uno se dedica a hacer, como en mi caso, una ilustración dirigida para este público en específico. Pintar, ilustrar para niños, no significa hacerlo como lo haría un niño. Es pensar un poco cuáles serían los caminos, los vericuetos que te llevan a la mente del niño, pero hacerlo desde una óptica de adulto. Y de ahí el trabajo, aunque pueda tener un carácter infantil, lúdico, con colores que puede uno asociarlos pues simplemente al gusto facilón, la imagen puede estarnos diciendo otra cosa. Y bueno, para ir cerrando esta parte, yo comentaría que cuando hemos tenido la oportunidad de hacer presentaciones de libros en las ferias, ahora nos hemos dado cuenta de que ese público al que nosotros le dedicamos y hacemos los libros ya no solamente es el público infantil. También tenemos a un público joven que consume los libros ilustrados porque le gustan las ilustraciones, que compraría o adquiriría un libro ilustrado como adquiriría un catálogo, como un libro de arte. Y tenemos adultos que pueden tener el placer de consumir una historia sencilla muchas veces, pero profunda en otros aspectos, y al mismo tiempo estar gustosos y un poco enamorados de lo que están haciendo los ilustradores. En las colas que luego se hace cuando un ilustrador importante está haciendo firma de libros, nos damos cuenta de que un buen porcentaje no son los niños a los cuales se les va a firmar ese libro. Son jóvenes, adultos, son otros ilustradores,
son otras personas que las disciplinas artísticas probablemente las practiquen o las consuman con intensidad y que le dan una oportunidad al libro ilustrado para que crezca su biblioteca y tengan también una forma de placer estético distinto al que nos han dicho que hay que dejar cuando se crece y que solamente hay que empezar a consumir una obra que exige ser más sofisticado o que los conceptos son muchísimo más complejos. Bueno, yo comencé a hacer ilustración ya a un nivel serio y profesional muchos años después de haber salido de la escuela, con mucha resistencia por todo lo que les acabo de contar, pero al mismo tiempo muy halagado de que el trabajo terminara, así como me daba gusto verlo impreso en un cartel, pues muchísimo más gusto verlo impreso en un libro. Yo no fui un lector potente de niño, no tuve álbumes ilustrados en el porcentaje que a mí me hubiera gustado, en el número que a mí me hubiera gustado. Creo que fui un lector que empezó a gustarle los libros cuando comenzaba la adolescencia. Pero de ahí fui un gran enamorado de los libros y no solamente por su contenido, también creo yo un poco fetichista por lo que el objeto es. No sabría y yo no tendría, creo, ninguna idea de lo que era apreciar el asunto estético del objeto. Sin embargo, el libro por sí solo ya me causaba pues mucho placer, mucho gusto tenerlo entre las manos y valorar cosas que luego más adelante me explicarían los diseñadores editoriales, que son aspectos que pues obviamente ellos cuidan porque saben que se generan esos efectos en sus consumidores. Bueno, pues con el paso de los años, cuando ya me empecé a dedicar a la ilustración de tiempo completo y empecé a tener la oportunidad de ilustrar libros, bueno, pensé, y lo creo todavía, que de alguna manera se completaba un círculo. Mi formación de pintor me había llevado a algo que siempre me había gustado, pero que nunca me había imaginado, que es estar dentro del mundo de los libros. Yo, al no ser escritor, estaba muy consciente de que la literatura siempre sería, siempre la tendría desde el punto de vista del consumidor, pero no ser partícipe del mundo editorial. No podía yo imaginarme que hay otras maneras de ser parte del libro. Y en este caso, pues acompañar un texto y que muchas veces tienes la suerte de que se trata de un texto escrito por alguien al quien tú admiras o que su literatura te ha causado en ti pues cambios intelectuales o emocionales y que se presente pues la oportunidad de que tus imágenes estén al lado de esos textos, creo yo es uno de los más grandes beneficios de haberme ya dedicado a esta actividad. Bueno, pues yo tuve una invitación a trabajar haciendo ilustración y de entrada, que esto es lo que más me parece sorprendente, para el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial pues, mexicana, tal vez la más grande que nosotros tenemos en el país. Es una editorial que pertenece al Estado. Es una editorial que le ha publicado a algunos de los escritores, no solamente latinoamericanos, del mundo, pues más grandes. Ahí se han dado a conocer algunos de los personajes de las letras pues, más relevantes de nuestra lengua. Y que de unos años para acá también se ha privilegiado el darle voces, el darle un espacio a los escritores y a los ilustradores a través de su sello de literatura infantil. Yo lo escuché en algún momento de un exdirector del Fondo de Cultura Económica, que por lo menos el 40% de los libros que publica el fondo están dedicados al mundo, al medio editorial infantil. Y eso es fantástico porque se ve que ha crecido esta demanda y obviamente pues la oferta del fondo ha tenido el cuidado de tener buenos libros y libros que, bueno, pues al final acerquen a este otro gran público.
pues yo tuve una primera oportunidad para participar en el fondo. Voy a empezar a mostrar algunas imágenes para que lo entendamos mejor. Permítanme un segundo. Voy a regresar la imagen. Bueno, no sé si la estemos viendo aquí. Bueno, esta imagen es una ilustración que pertenece al libro El cuaderno de las pesadillas. Fue el primer libro que yo ilustré y fue un libro pues publicado en el fondo. Aquí fue curioso porque para poder entrar a una editorial grande, pues uno se imagina, y todavía en parte lo creo, que se tiene que haber hecho trabajo de publicación de este tipo, pues en otras editoriales que resultan a veces ser más pequeñas, como hacer un poco de currículum para que un editor del fondo pues pueda voltear a ver lo que estás haciendo y te haga la invitación. En mi caso no fue así, yo no había hecho ilustración para el medio editorial. Ellos habían llegado a mi trabajo a través de un accidente casi. Teníamos un blog de ilustración que mi pareja y yo habíamos armado, donde teníamos la esperanza de que esas imágenes en algún momento le llegaran a alguien que les pudieran gustar y que se diera la posibilidad de la venta de una de estas piezas. Yo siempre he pensado que esto es un poco como aventar una botella al mar, donde pues es casi que imposible que alguien la encuentre, dado que en el Internet es un océano de opciones visuales realmente fantásticas. El Internet tiene trabajo de ilustradores maravillosos que cuando uno sube algo, pues sabes que estás en medio de un mar donde cualquiera que se detenga a ver tu imagen unos cuantos segundos ya realmente es ganancia, ¿no? La competencia es feroz y en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hay cosas increíbles que nos podemos encontrar en la red. Pues yo tenía mi blog, teníamos una cantidad de trabajo, no mucha, pero lo suficiente para que se dieran una idea de lo que yo estaba haciendo, y una editora del fondo lo vio, le interesó y me hizo la invitación. Cuando yo empecé a ilustrar este libro, al no tener la formación de diseñador, pues había reglas técnicas y formales que yo desconocía. Por ejemplo, la interpretación de un texto, saber lo que era una metáfora visual. Yo como pintor, el último filtro que tenía en mi obra era yo mismo. Si a mí la obra que estaba pintando no me gustaba, pues no pasaba nada. El trabajo se exponía y si no había gusto por lo que estaba haciendo, pues podía regresarme a la casa después de la inauguración de la exposición, estar un poco entristecido, pero de ahí no pasaba. En el caso de la ilustración, no es así. Tú trabajas para más gente, pasas por muchos filtros, al final tu trabajo no es obra de una sola persona porque hay diversos puntos de vista que colaboran para la construcción de esa imagen, y sumado a que en el caso de un libro, pues es sí, el texto del autor, pero al final es un objeto donde muchas mentes pues colaboran para que salga una sola pieza. Estas cosas yo las desconocía, me costaba mucho trabajo interpretarlo, y bueno, para no extenderme mucho sobre esta imagen, les cuento que hice alrededor de unos 200 bocetos antes de que la imagen final fuera aprobada. ¿Y qué fue esta? Una vez que yo encontré el tono, la atmósfera, y pude describir lo que el texto estaba diciendo, que si además leemos El cuaderno de las pesadillas, vamos a encontrar poca relación entre lo que dice el autor y lo que la imagen está representando. Y sin embargo, creo yo, en el fondo hay un puente, hay un vínculo entre lo que el autor me quiso decir y lo que yo pude interpretar como pintor. Después de esta ilustración me fue mucho más fácil poder ir trabajando las siguientes, ya no hubo que bocetar excesivamente y los resultados fueron como más rápidos, más inmediatos. Yo creía que pues
sería un autor un ilustrador de un solo libro, ya por ese lado me daba por satisfecho. Y mi editora de aquel momento me hizo un comentario que a veces lo sentía más como algo piadoso porque era muy buena gente conmigo, teníamos una buena amistad, que era la de creer que yo tendría el chance de seguir trabajando en esta área. Y me aseguró que sería el primero de muchos libros que ilustraría. No le creí mucho, pero pues afortunadamente me equivoqué yo y resulta que este libro abrió las puertas para empezar a ilustrar otros libros de otros autores y eso bifurcó mi carrera para siempre. Dejaría de hacer más mi obra, dejaría incluso de dar clases después de tantos años y ahora dedicarme de tiempo completo a hacer imágenes pues para este medio. Paso a la siguiente. Esta es una ilustración que hice para una revista una revista que ya dejó de existir en México, se llamaba Los Suicidas, una revista alternativa que hablaba de cultura, bueno, literatura, artes visuales, todo lo que tenga que ver con estas disciplinas y también algo de política. La revista tuvo una vida corta, creo que fueron alrededor de 5 o 6 ejemplares, pero tenía cierto impacto en el público, además de que era distribuida en muchos de los espacios pues, más lindos de la Ciudad de México. A raíz de esta ilustración, yo empecé a colaborar haciendo imágenes para otras revistas de la Ciudad de México. Claro, yo no vivo en la capital, vivo en una ciudad que se encuentra en el sureste, se llama Jalapa. Ser un creador que no está, que está en la periferia, bueno, esto me imagino lo sabe cualquier creador de América Latina, que a veces si no se vive en la capital cuesta un poquito el doble de trabajo posicionarse, pero afortunadamente los medios ahora y sobre todo el que tu trabajo pueda circular y ser conocido también a través del Internet ha agilizado mucho las cosas. No sé, en la época yo de estudiante hubiera sido más difícil conseguir a la gente que le pudiera pedirme un trabajo de este tipo si yo no estaba en el centro, si no estaba conviviendo con otros creadores de este tipo. Y bueno, las cosas han cambiado y ahora, a pesar de que yo no estoy en la capital, colaboro con diversas publicaciones que se hacen y se promocionan en Ciudad de México. Esta fue una ilustración que pertenece a un libro publicado por Panamericana, pues una editorial de ustedes, colombiana. El libro lo escribió Antonio Orlando. Se llama, miento, este no es de Panamericana. Este es un libro que publicó Santillana en Estados Unidos. El escritor es Antonio Orlando, es un escritor cubano que actualmente vive en Miami, un escritor importante, hace literatura para niños y para adultos, para mayores. Ganó hace unos años, y por eso fue muy conocido, el premio Alfaguara, por una novela que se llama Chiquita. Él me invitó a publicar acompañándolo con las imágenes para un libro que se hizo en Estados Unidos, y después participaría con él en un libro, ese sí de Panamericana, que le sacaría, que se titularía Cuentos de cuando La Habana era chiquita. Esta sí es una ilustración de ese libro, Cuentos de cuando La Habana era chiquita. Fue el primer libro en el que yo participé trabajando para esta editorial. Actualmente estoy terminando un libro para ellos y bueno, ya llevo un par de publicaciones, una editorial donde he conocido gente fantástica y la cual me ha dado también ese enorme privilegio que tenemos los que nos dedicamos a las artes plásticas de poder conocer otros lugares. Fui invitado a Colombia, primero creo fue a Cali, después visité Bogotá y luego en otra ocasión otra ciudad y bueno, ha sido a raíz de haber participado con esta editorial haciendo este tipo de imágenes para sus libros, donde he tenido ese chance, ¿no?, de conocer gente que, bueno,
al final latinos y todo, pero con cuestiones de idiosincrasia que nos hacen únicos, ¿no? Y en su caso, la gente de Colombia, pues no tengo más que gratitud. Esta fue una imagen que hice para fue una imagen que representó la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México. Es una feria muy grande, es la segunda, bueno, era ya ahorita la feria dejó de existir, pero era la segunda feria más grande de literatura infantil y juvenil después de la de Bolonia. Y era obviamente la más grande de habla hispana, ¿no? Tuvimos un cambio de gobierno y bueno, como todos, se cambian muchas cosas y entre ellas una feria que llevaba ya más de 3 décadas, pues ahorita está un poquito en la cuerda floja, ¿no? Pero para mí fue una oportunidad de que el trabajo pues terminara en un escenario que yo no me había imaginado. Esta es una ilustración que hice para los libros de texto, que son libros que se dan de manera obligatoria para todos los niños que estudian en escuelas públicas. Y bueno, me invitaron a participar con ellos, yo haciendo esta ilustración que tiene que ver con la literatura de Julio Verne. Lo mismo, una ilustración para los libros de texto. Este era un Tlaloc que acompañaba a un poema de Efraín Huerta. Esta es una ilustración que acompañó un pequeño texto que yo pensaba Octavio Paz no hizo tanta ficción, él se dedicó a la poesía y al ensayo, y nos resultó que también tenía un par de relatos, y uno de ellos fue publicado por la Secretaría de Educación Pública, y me pidieron que acompañara con una imagen. La portada para un libro de una editorial con la cual estoy trabajando actualmente es Logos Edizioni, es una editorial italiana, y bueno, me gusta mucho esta editorial porque es políticamente incorrecta, ¿no? Hace textos y me permiten hacer ilustraciones que no sería tan fácil en otra editorial. Otra portada para la misma editorial. Y con esta cerramos, que es lo mismo para Logos Edizioni, y el título, si lo traducimos del italiano al español, sería algo así como ¿por qué los perros se huelen el trasero? Esto nos da una idea de que pues, es una editorial no tan complaciente con los más pequeños y que sí puede ofertarles una literatura lúdica, pero al mismo tiempo pues, o contestataria para lo que nosotros nos imaginamos son los más chicos. Bueno, para ir cerrando, tenemos ya unos minutitos. Les voy a mostrar solamente un par de dibujos y comenzamos con las preguntas, ¿sí? A mí siempre me pasa que me engolosino con la charla y llega un momento en que pierdo el tiempo. Es una cosa prácticamente de nada, para que no lo perdamos. Bueno, no sé si ya la estén viendo. Estoy compartiendo un dibujo de un esqueleto de un chimpancé que dibujé en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Yo creo, y esa es una parte para mí relevante del trabajo, yo creo que el dibujo, más que enseñarnos una habilidad técnica formal y plasmar a través de líneas, de trazos, movimientos intencionados que tiene nuestra mano, de cómo el cerebro le ordena que esos movimientos tienen que realizarse, más que eso, y más que apreciar el dibujo como un producto de cierta calidad o de cierto virtuosismo, pienso yo que el dibujo es una gran herramienta para saber observar. Dibujar es ver con cuidado, es detenerse más tiempo, es ser paciente con lo que tenemos enfrente. En una época en la que vivimos inmersos por una cantidad de imágenes, es probable que se trate de la época más visual de todas las que se hayan tenido, porque los medios tecnológicos, los medios electrónicos nos acompañan
todo el día, hacemos registros de todo lo que tenemos enfrente, pues nos han vuelto, curiosamente, a pesar de que somos grandes acumuladores de imágenes, tenemos cientos, miles de fotografías guardadas en nuestros celulares, bajamos y tenemos carpetas inundadas en nuestras computadoras, y sin embargo, cuando nosotros hacemos ese registro de lo que tenemos enfrente, difícilmente le dedicamos más de unos minutos, ¿no? Sacamos la foto, registramos que se vea bien, si no nos gusta, volvemos a sacar otra foto y nos vamos, con la misma nos vamos, pero no nos quedamos a observar lo que tenemos enfrente. A mí el dibujo me ha ayudado a hacer un registro in situ de lo que me ha conmovido, me ha transformado, y en este caso, que han sido los viajes, por ejemplo, dibujar el Taj Mahal en la India, o dibujar un esqueleto en el Museo de Historia de Nueva York, o dibujar estas esculturas hechas en la época de Mesopotamia, que se encuentran en el Museo del Louvre en París, crean en mí una memoria del recuerdo, que es lo que a mí más me interesa. Puedo recordar la atmósfera que existía alrededor, por ejemplo, de estas grandes columnas en el museo en la zona arqueológica de Luxor, en Egipto, y más o menos sentir esa atmósfera con la gente que estaba a un lado. ¿Por qué? Porque el dibujo me ha obligado a estar muchísimo más tiempo en un solo sitio y ver con mayor cuidado cada aspecto que quiero reproducir. Dibujar a estos hombres rezando enfrente del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Bueno, aunque ellos se muevan o se vayan, o un judío sea sustituido por otro judío dentro de la imagen, la atmósfera para mí sigue siendo la misma, ¿no? Este camello, que está construido de 2 camellos, porque el primero se paró, se fue y me dejó inconcluso el dibujo, y luego más adelante me encontraría otro que se pararía en la misma posición y me ayudaría a terminar lo que había trazado en un principio. De ahí su nombre, Moisés y Antonio, que eran los nombres de los 2 camellos que me sirvieron como modelos. Pero más que el camello, me ayuda a entender dónde estaba parado el camello y esa parte del desierto donde a lo lejos podemos ver pues las formas, los contornos de las pirámides. Un retrato de Ramsés, ahora que sabemos los cambiaron de lugar y que se ha vuelto una noticia así muy popular de esta caravana que es más una fiesta que otra cosa, el traslado de estos personajes que dejaron una obra arquitectónica y artística, ya sea por la tiranía, que es lo que luego muchas veces los gobernantes, y sobre todo en esa época, ¿no?, tan poderosos, podían imponer. Y sin embargo, curiosamente, nosotros gozamos de ese autoritarismo a través de las obras faraónicas que dejó alguien como Ramsés. Es algo paradójico, por un lado de haber sido terrible la manera en que se construyeron, y por el otro es un goce estético, 2500 años después, verlas enfrente y casi que agradecer que alguien las pensó y desgraciadamente obligó a otro ser humano a padecer el tenerlas que construir. Y bueno, con esto cierro. Este es un retrato de un cubano que yo ahora no recuerdo su nombre, pues más probablemente nunca lo supe, él me lo anotó en un papel que yo extravié. Me pidió que le hiciera este retrato una noche que me encontraba yo en un bar. Él insistió mucho que le hiciera el dibujo, yo me negaba. Al final, los amigos con los que me acompañaban empezaron a insistir en que yo le hiciera el retrato. Lo hice, y cuando ya lo había terminado, en el proceso de estarlo haciendo, este hombre medio sonrió y vi el hueco donde le faltaba un diente. Él se dio cuenta que yo me di cuenta de que ese hueco estaba ahí visible, y me advirtió diciéndome: mira, chico, no quiero que me vayas a poner el diente faltante, o sea, no quiero que me vayas a hacer un Photoshop dibujístico, quiero parecerme en mi dibujo pues a lo que soy. Bueno, pues respeté su decisión, terminé el dibujo, y cuando estaba yo viendo la posibilidad de fotografiarlo o de buscar un lugar donde me lo pudieran escanear para poderle dar la pieza, él me dijo que no le interesaba, que el dibujo realmente no lo quería para él.
Bueno, yo un poco sorprendido y al mismo tiempo medio disgustado porque me había hecho hacer un dibujo que al final ni siquiera le interesaba, le pregunté la razón y él me contó. Llevaba unos cuantos meses de estar fuera de la cárcel, le habían echado cerca de 4 años de prisión por una cosa que, bueno, ahora la he olvidado casi, pero una bobera que en mi país, por eso no termina uno ni detenido siquiera. Y sin embargo, en Cuba, que bueno, la mayoría sabemos, se trata de una dictadura, por ese delito les amparon 4 años a este pobre hombre. Estando en la cárcel, él me cuenta que por lo menos tenía la esperanza de que en algún momento iba a salir y eso le daba entusiasmo de ver que la libertad, pues conforme pasaban los días, empezaba a verla en el horizonte. Pero en algún momento la reflexión lo llevó a pensar que cuando saliera de la cárcel, de todos modos las cosas seguirían un poco igual y que aunque la posibilidad de dejar la prisión fuera cierta, no veía dejar esa otra gran prisión, esa otra gran cárcel que era Cuba y decía, así como yo creía con fervor que mi cuerpo estaría fuera de estos muros, también creía con fervor que mi cuerpo no podría salir de esta isla. Y como sé que nunca lo voy a hacer, por lo menos espero que mi dibujo, que lo estás haciendo en tu libreta, que él ya la había visto previamente, pudiera en algún momento circular en otros sitios. Y era una forma de manera simbólica de tener, no sé, yo quiero crear una especie de libertad conceptual para él. A mí me conmovió mucho todo eso, pues obviamente la libreta me siguió acompañando hasta que se llenó sus hojas, me acompañó a otros sitios y era verdad, el cubano de repente aparecía cada vez que abría la libreta y pues no dejaba de pensar un poco en lo que él me había contado. Eso creo yo fue una de las cosas que me confirmaron que el dibujo, más allá de un registro donde se vean ciertas formas plasmadas en un papel, también pueden ser un recuerdo y también pueden ser una idea. Y bueno, con esto termino de mostrarles lo que sería el trabajo plástico y el trabajo dibujístico y el dibujo como una bitácora de viaje, que era un poco la idea de la charla. Muchas gracias, Israel. Te voy a compartir unas preguntas. Claro que sí. La primera, pues te agradecen por compartir tu experiencia en el mundo de la ilustración editorial. La pregunta es, ¿no crees que en realidad la ilustración editorial no solo se dirige al público infantil? Sí, lo comenté en algún momento. Antes se pensó eso, un prejuicio. Ahora la ilustración y la ilustración infantil la consumimos muchos adultos. Yo mismo que no consumí ilustración infantil de niño, ahora la consumo no solamente porque me dedique a esto. Yo compro libros por placer, libros ilustrados para niños. Y aunque tengo un niño pequeño, mis libros son mis libros, a él le compraré los suyos y yo los míos me los quedo, ¿no? No, el discurso plástico que tienen las ilustraciones creo que es tan potente que el público adulto lo puede también valorar. Claro que sí, Israel, sí, estoy de acuerdo. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué consideras que es lo más complicado en el desarrollo de ilustrar un libro? Yo creo que es las ideas, es el discurso conceptual por encima de la cuestión técnica. Hay gente que no tiene gran habilidad formal, o sea, no hace dibujos ni pinturas que puedan parecer espectaculares, pero son tan buenas en la manera en cómo está planteada la idea, que a veces creo son mucho más atractivas que un gran deslumbre por el asunto de hacer pinturas con calidades, con volúmenes, con cierto tipo de paleta de color. No, creo que es entender lo que el autor, si es que es uno ilustrador que acompaña a un autor, si es un ilustrador autor, pues ahí el compromiso es con uno mismo y serle fiel a lo que estás creyendo, imaginando y conceptualizando de tu propia imagen. Pero creo yo, para mí lo más difícil son las ideas. Y lo mejor aquí sería dejarse contaminar por lo que estén haciendo otros ilustradores. Es la forma más rica, ver cómo solucionan los otros, no buscar copiándolos, sino ver cuáles son los caminos que ha recorrido ese ilustrador
y saber que esas opciones también las podemos nosotros tomar para cambiar nuestro trabajo. Gracias, Israel. Ana María pregunta, ¿qué tipo de técnica te gusta o sueles usar más? Yo soy un ilustrador muy tradicional, no sé hacer ilustración digital, aunque yo ahorita he estado aprendiendo, y imagínense, a mi edad apenas estoy aprendiendo a utilizar la tableta para hacer imágenes. Todo lo que hago yo en ilustración es como se hacía hace 1000 años, son pinturas sobre papel, sobre todo utilizo mucho los acrílicos, porque secan rápido. Me gusta la textura de la mancha sobre una superficie rugosa y no agrego nada. O sea, la ilustración que vemos de un libro que yo haya ilustrado es exactamente como se ve en el original. Lo único que hago una vez que se escanea la imagen es acentuar un poco los tonos, pero la imagen no se modifica. O sea que sigo siendo un ilustrador de pintura y pinceles, o del lápiz y del grafito, carbón sobre papel. Sí, de las técnicas clásicas. Exacto. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo es tu proceso de interpretación personal del texto para pasar a la creación de tus ilustraciones? Bueno, primero, cuando me llega el texto, lo leo pues bueno, la primera vez que tomo el texto, lo leo como un lector, no lo leo como alguien que lo vaya a ilustrar. Si el texto a mí me gusta mucho o me gusta, ya creo que el 50% de la batalla la vamos a tener de nuestro lado, ¿no? Una vez que ya lo leí así de forma como lúdica, como lector, paso a volverle a dar una lectura, ahora sí como ilustrador, y empiezo a pensar en atmósferas, en composiciones. Doy una tercera lectura, pero ya con una libreta al lado, y empiezo a bocetar. Hago muchísimo boceto. La mitad del tiempo que me dan para hacer un libro me lo gasto haciendo opciones con un lápiz que utilizaría un niño y una hoja blanca. Ya cuando tengo ideas que creo que me dan cierta confianza, afino esos bocetos, hago bocetos mejor trabajados y se los mando a mi editorial. Y mi editorial me dice, o mi editora me dice, si voy bien o voy mal, si me regreso, si replanteo todo el libro y otra vez volver a trabajar. Si le atino, pues eso ya recorta los tiempos y ahora sí más adelante empezar a pintar. Bueno, creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Dice, o consejo, quisiera saber si puedes dar alguna recomendación para adquirir un estilo propio y mejorar en la ilustración. Bueno, aquí el consejo que yo daría es no busquen un estilo, porque el estilo es también una especie de cárcel. Yo mismo me cuesta mucho trabajo salirme de mi estilo y al final es una limitación. Cuando se está haciendo ilustración y todavía no tiene uno a los clientes, ni al mercado, ni a las editoriales encima, está la gran oportunidad de experimentar. Yo creo que hay que probar con todo. Y un ilustrador muy diverso es un ilustrador mucho más interesante. Ahora, que no se preocupen, tarde o temprano el estilo, aunque no queramos, el estilo va a aparecer, porque ciertos patrones en la imagen tienden a estar ahí. Uno repite de manera inconsciente formas, ciertas maneras de abordar el trabajo desde el aspecto formal. Y eso, aunque uno no está consciente, es lo que le va dando forma al estilo. Buscar un estilo, se puede correr el riesgo de terminar haciendo fórmulas, que es lo que hay que evitar, ¿no? Una fórmula donde yo ya sé qué es lo que funciona y lo único que hago es repetirla. No, un ilustrador, como un pintor y como cualquier persona que se dedica a este tipo de actividad, lo mejor es probar, aunque luego el trabajo pueda parecer muy diverso, ¿no? Lo otro, tarde o temprano, aunque no queramos, va a estar ahí. Bueno, Israel, cumplimos de manera muy especial el tiempo. De nuevo te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Luego conversamos sobre la posibilidad de hacer un taller con estos chicos para animarlos a que sigan con su trabajo y su aproximación a la ilustración. Y pues bueno, les estaremos comentando. Muchas gracias, Israel, de nuevo y que tengas buen resto de tarde. No, muchas gracias a ti, a todo el equipo, a Laura y bueno, a la gente que nos escuchó y que lanzó sus preguntas. Pues un abrazo grande a Colombia. Gracias, Israel. Gracias, Laura, muy amable.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo evento de País Invitado. Chao. Chao. Adiós.